Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Ha llegado ese día del que tanto veníamos hablando durante las últimas sesiones y semanas, porque hoy a las 8 de la tarde es cuando veremos esa decisión de los tipos de interés en Estados Unidos. Y la verdad que las expectativas parecen estar demasiado claras, porque se espera, o sería totalmente una bomba, que fuera otra cosa diferente, una subida del 0,25% de los tipos de interés en Estados Unidos. Por lo tanto, esto no debería provocar una alta volatilidad en el mercado. Lo que sí podría llegar a marcar una alta volatilidad es quizás el discurso que veremos después. Quizás las expectativas de si seguirán subiendo los tipos o si por el contrario esta será la última de las subidas. Aquí es cuando ya está todo un poquito menos claro y es lo que puede provocar, como decimos, esa alta volatilidad en el mercado. Por lo que hemos visto en el día de hoy, pues hemos visto una sesión bastante alcista en el IBEX 35, no le han acompañado el resto de índices europeos, pero sí que es verdad que el IBEX 35 ha subido con bastante fuerza, acompañado principalmente esta subida por esa publicación de los resultados del Banco Santander, que en principio parecen que han sido bastante positivos. Lo hemos comentado también muchas veces en el canal, mientras los tipos de interés sigan siendo muy altos, es probable que los bancos sigan presentando resultados bastante positivos. ¿Por qué? Porque los márgenes que tienen de beneficios cada vez son más altos. El problema, ¿cuándo llegará? Cuando la mora llegue a las empresas y a las familias. De momento, pues parece que no es demasiado preocupante este tema, y eso es lo que hace que cada trimestre, cada vez que presentan resultados los bancos, pues sigan viendo unos beneficios bastante altos, y esto acompañe también a subidas importantes en sus cotizaciones, como la que hemos visto hoy en el Banco Santander. Así que bueno, será una de las acciones que vamos a analizar hoy, y las otras dos también os adelanto que van a ser bastante interesantes, así que no os perdáis el vídeo de hoy. Las tres acciones que vamos a analizar hoy son Santander, ArcelorMittal y Telefónica. Vamos a comenzar con la gran protagonista de la sesión de hoy, que ha sido el Banco Santander, en la que hemos visto una subida del 3%, una subida bastante importante y con muchísimo volumen después de esa presentación de resultados que hemos visto en el día de hoy. Fijaros cómo con la subida ha conseguido ya mantenerse por encima de los máximos que veíamos en abril. Eso es muy buena señal, porque decíamos que si conseguía superar esa zona, ¿dónde nos iríamos? Pues nos podríamos ir directos a la zona del gap que dejó abierto en marzo de 2023, la sesión del 9 de marzo, la zona de 9,70. Fijaros cómo hoy se ha quedado muy cerquita. Los máximos han estado en la zona de 3,65 y estamos apenas un 1,5% de llegar a esa zona y cerrar el gap. Por lo tanto, me extrañaría muchísimo que ya estando en este punto no se vaya a cerrar el gap. De momento, además, fijaros cómo es verdad que hoy ha entrado en sobrecompra, pero podría quedarle ese último impulso al alza. ¿Dónde está la clave ahora mismo? Si vemos que se mantiene con fuerza, pues fijaros que podría irse, como decimos, hasta la zona de los 3,70, incluso conseguir superarlos, y luego en esta zona, con esta zona de resistencia clarísima que tenemos aquí, podríamos llegar a ver una corrección. ¿Dónde podría estar la clave? Pues que la corrección se mantenga sobre la zona de los 3,60 aproximadamente, 3,55, la zona de aquí donde estaban los máximos de abril, para desde esa zona de nuevo ya mantenernos al alza, superar ya claramente los máximos que vemos en la zona de 3,80 y continuar con la tendencia alcista en el gráfico. Porque para nada tampoco habría que descartar que, llegados a una zona tan importante de resistencia como la que vimos en marzo, vuelva a entrar la fuerza de la mano de la oferta y empecemos a ver caídas importantes. ¿Qué deberíamos valorar si llegamos a ver ese escenario? Pues que quizás, si vemos una corrección, no pierda la media móvil de 70 sesiones, que era que estamos viendo que ha mantenido la cotización después de superarla. Fijaros, fue una zona de resistencia en este movimiento lateral, y en el momento que la superó, tuvimos el pistoletazo de salida, la consolidó como soporte y tiró al alza. Por lo tanto, ahora, si vemos una corrección importante, pues no deberíamos perder la media móvil de 70 sesiones. Se encuentra en los 3,31 y para nada sería extrañar que se encontrase con ella en la zona que tenemos marcada alrededor de los 3,35 en el gráfico. Quiero que veáis una cosa que me ha resultado muy curiosa del gráfico mensual del Banco Santander. Fijaros como desde octubre-septiembre de 2020 comenzó a repuntar con mucha fuerza, se chocó contra la media móvil de 70 y de 200 sesiones, y después de ver un movimiento lateral que parecía que volvió a corregir, aguantó muy bien, repuntó al alza y superó la media de 70 y de 200 sesiones. Fijaros cómo el movimiento que vimos en los meses de marzo, abril y mayo fue para consolidar como soporte de nuevo esa antigua y larga resistencia que ya venía de largo, fijaros, y a partir de consolidarla como soporte ha vuelto a repuntar de nuevo.
¿Qué quiero ver con todo esto? Pues que bueno, podría ser un movimiento muy positivo en el medio largo plazo, hablando de tendencias largas de meses, incluso años en el gráfico, porque es clarísimo el movimiento. ¿Y dónde estará la clave ahora mismo? Pues quizás va a estar en superar a cierre mensual los máximos que veíamos en febrero, la zona de los 3,65, que es justamente donde ha cerrado en la sesión de hoy. Y también va a ser muy importante que ahora mismo, fijaros cómo aquí marcábamos el máximo los 65,46 en el RSI y ahora mismo está los 61,83. ¿Esto que nos dice? Que si nos mantenemos al alza lo que queda de mes, deberíamos ver una subida muy, pero que muy fuerte para romper esa divergencia. O bien, mantenernos al alza hasta finales de mes y el mes siguiente continuar al alza y quizás romper esa divergencia. Pero bueno, esto es algo que deberíamos vigilar quizás por una operativa mucho más a largo plazo. Vamos a continuar con ArcelorMittal. Veíamos como clarísimamente la cotización se movía entre la zona de los 23,50 aproximadamente, donde tenía un claro suelo en su cotización, y la media móvil de 70 y de 200 sesiones que estaban actuando como resistencia. Pero fijaros cómo desde la sesión de ayer martes, que vimos una subida muy importante del 2,44%, la cotización se ha mantenido por encima de estas dos medias móviles. Esto es buena señal porque puede ser una ruptura al alza que nos abriera un nuevo movimiento hasta la zona de los 27,5 €, pero debemos confirmarlo. ¿Y cómo lo confirmaríamos? Pues bueno, no sería para nada negativo ver una corrección de nuevo hasta la zona de los 25,30, 25,25 aproximadamente, y desde esa zona cuando ya veríamos ese nuevo impulso al alza, es decir, consolidar como soporte la media de 70 y de 200 sesiones. También os voy a decir una cosa, fijaros cómo el recorrido todavía del RSI hasta la zona de sobrecompra es bastante amplio, por lo tanto tampoco habría que extrañar que se vaya despegando ya hasta la zona de 27,50. Quizás si vemos que las siguientes sesiones consigue cerrar por encima de los máximos que veíamos en la sesión del 14 de junio, alrededor de los 26,20, pues sería también la señal de que nos podríamos ir directos hasta la zona de 27,50. Es decir, aquí no está recalentado para ver una corrección, pero tampoco nos debería extrañar. Y de hecho, yo creo que sería muy bueno ver una corrección hasta esa zona y repuntar de nuevo y ya dar por consolidada estas dos medias móviles y quizás mantener una tendencia alcista ya en el medio plazo. Por el contrario, si ahora viéramos una corrección pierde la media de 70 y de 200 sesiones, pues fijaros que sería muy mala señal. ¿Por qué? Porque lo que habríamos tenido aquí hubiera sido una ruptura en falso y probablemente la cotización no se frenaría por aquí, se iría directamente a la zona de 23,48 y ojo, porque podría volver a caer con bastante fuerza incluso por debajo de esta zona. Fijaros lo que pasó aquí, también repuntamos por encima de la media 70 y 200 sesiones, luego comenzó a caer, ruptura en falso y se fue hasta la zona que tenemos marcada de soporte. Por lo tanto, tampoco sería de extrañar que repitiera ese movimiento si pierde ahora la media de 70 y de 200 sesiones. Y vamos con la última de las acciones, que es Telefónica, que nos está sorprendiendo lo bien que lo está haciendo en las últimas semanas. Fijaros que veamos una caída importante desde el mes de abril y mayo y también entrado junio y empezaba a repuntar, superaba la media 70 y 200 sesiones y eso era buena señal, pero volvió a caer y aquí hacían saltar todas las alertas porque podría ser una ruptura en falso. Pero fijaros cómo se mantuvo muy bien la cotización sobre la zona de los 3,60, que actuó muy bien como soporte, ha formado, fijaros, un doble suelo y ahora ha superado esos máximos que veíamos en julio. Esto es una señal muy, pero que muy positiva la que estamos viendo ahora mismo. ¿Cuál es la única pega que le podemos poner? Pues que la sesión de hoy ha subido casi un 2% con un volumen muy bajito, no acompañado a esta vela que veíamos aquí, donde comenzó la subida con bastante volumen, pero bueno, tampoco hemos visto mucho volumen anteriormente, así que bueno, de momento parece que se mantiene con poco volumen. ¿Dónde estará la siguiente zona clave? Pues yo diría que alrededor de los 3,85 aproximadamente. Si supera esta zona, mi opinión creo que va a ser para marcar nuevos máximos crecientes en el gráfico por encima de la zona de los 4 €. Que vemos que se va hasta la zona de los 3,85 y volvemos a corregir, pues cuidado porque podríamos estar formando un movimiento lateral entre la zona de los 3,85 y la zona de 3,60 y esto podría continuar alargándose y en ciertos movimientos laterales como este, la media de 70 y de 200 sesiones no suele actuar muy bien como soporte ni como resistencia. Fijaros como aquí no actuó ni como soporte ni como resistencia la subida. Sí, es verdad que aquí vimos varias sesiones manteniéndose sobre ella, por debajo, aquí por encima también, pero ya ahora hemos visto cómo la has perdido y la has superado con bastante claridad. Así que bueno, es el escenario
que debemos barajar. El primero de ellos, irnos hasta la zona de los 85, superarlos y irnos a máximos en los 4 euros. Y el segundo de los escenarios, si vemos que nos supera la zona de 3,84, continuar con el movimiento lateral y podríamos volver hasta la zona de 3,60 en el gráfico. Así que hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. A ver qué pasará a las 8 de la tarde con esa decisión de los tipos de interés. También mañana la veremos en Europa, pero bueno, tiene poco menos de interés esa decisión de los tipos de interés. También está bastante claro de que van a seguir subiendo los tipos de interés. Así que bueno, esto es lo que vamos a tener durante esta semana. Ayer veíamos presentación de resultados en Estados Unidos, que en principio veíamos con bastante volatilidad. Presentaba Google, presentaba Microsoft, y sí que es verdad que cuando se presentaron veíamos bastante volatilidad, pero hemos visto como ya ha abierto Estados Unidos con pequeñas caídas y de momento hasta hace 15 minutos que he repasado los gráficos no había grandes movimientos en Estados Unidos y quizás está todo esperando para esas 8 de la tarde a ver qué pasa con la decisión de tipos. Creo que el ambiente está bastante calmado porque, como decíamos al principio, se espera clarísimamente que sea una subida de los 0,25, pero a ver el discurso si no nos da alguna sorpresa que otra y algunos le hacen volver de la playa para ver qué está pasando con sus inversiones. Así que bueno, lo dicho, hasta que llega el vídeo de hoy. Recordaros, como siempre, que no ha sido ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana jueves nos veremos por aquí de nuevo. Ya hasta entonces, espero que tenéis todos muy buen día.